Nos vamos a meter en cuestiones laborales. Hoy uno veía en una portada de los diarios, creo que era el diario La Nación, que lo tenía en su portada y que justamente hablaba sobre lo que tiene que ver con la precarización laboral, la cantidad de gente que trabaja en negro o con contratos basuras y que no tiene, por ejemplo, aportes jubilatorios o son monotributistas, que no trabajan ni en negro ni en blanco, una especie de gris que se trabaja de esa manera. Y sobre este tema nos vamos a meter en algo que tiene que ver con la Universidad Nacional de La Plata, a partir de que en el día de mañana se va a estar llevando al mediodía una radio abierta para mostrar justamente la cantidad de empleados precarizados que hay dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Por eso mismo estamos en comunicación con Constanza Scarpinelli. Constanza, ¿cómo te va? José María Oficina te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Constanza, Bien, trabajando. contanos un poco la situación que están viviendo mientras trabajás de esta manera. Bueno, la situación es similar a la de tantos o tantísimos trabajadores en la provincia y en el país, ¿no es cierto? La Universidad Nacional de La Plata en este momento tiene más de 800 trabajadores no docentes precarizados, porque también hay docentes que no cobran, sobre todo en facultades como Bellas Artes y Arquitectura. Pero bueno, hablamos de los no docentes que formamos el movimiento contra la precarización laboral. Desde el año pasado nos organizamos y estamos en un plan de lucha, digamos. Cumplimos distintas tareas, que es la tarea no docente, la tarea administrativa, la tarea de limpieza, y somos más de 800 en las 17 facultades que tiene la universidad, en presidencia y en distintas dependencias también. La situación es que tenemos becas o contratos de obra, y como bien vos decías en la presentación, no solamente no tenemos aporte jubilatorio, tampoco cobramos aguinaldo y además tenemos salarios Sí, muy por debajo de lo que gana un no docente que es compañero de trabajo. Muchísimo por debajo, porque una beca no supera los 2.000 pesos, la mayoría igual cobramos 1.500 o 1.800 pesos por una beca, y los contratos de obra no superan los 2.500 pesos, los 2.800 pesos, de los cuales te quedan 2.000 en el bolsillo porque tenés que pagar el monotributo, el impuesto, no sé qué, el ingreso bruto, exacto. Y no tenés ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, estamos en una situación precaria, difícil e injusta, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que hacemos la misma tarea que hace un no docente de planta, con todas esas desventajas, porque además tampoco tenemos carpeta médica, no tenemos atención familiar, la mayoría no tiene vacaciones pagas, es decir, en enero la universidad para y uno no trabaja, pero el becario que no trabaja no cobra. Exacto. Entonces, bueno, nos empezamos a organizar, porque como estamos todos dispersos, es muy difícil encontrarnos. Nos fuimos a encontrarnos, aunque hay oficinas como por ejemplo donde yo trabajo, que es la de títulos, donde la gente viene a hacer sus diplomas cuando se recibe. Somos 15 empleados, de los cuales 8 estamos en situación precaria. O sea, somos más de la mitad de la planta. O sea que es muy visible. Claro que es visible. Y hay oficinas en donde solamente hay becarios, no hay gente de planta, y hay facultades nuevas, como informática o psicología, que no tienen un edificio, donde tienen más becarios y contratados que personal de planta. Entonces, bueno, esa es la situación. Si vos me querés preguntar por qué llegamos a esto, bueno, llegamos a esto porque hay una política de las autoridades de ajuste en realidad, ¿no es cierto? Porque el año pasado y este año se jubiló a un montón de gente con cargos altos, a los que se les dio una suerte de premio, un dinero extra. Algunos igual volvieron a ser contratados para que se queden y así compensar, ¿no es cierto?, con ese contrato lo que venían cobrando hasta la hora de jubilarse, pero no hay corrimientos tampoco de planta. Al no haber corrimientos de planta, el primer cargo, la primera categoría, nunca se desocupa, por lo tanto nosotros no podemos pasar a la planta. Y las autoridades argumentan que el Ministerio de Educación de la Nación es el que no manda el dinero para cubrir los salarios. Y bueno, es toda una política de ajuste, ¿no? Porque, digamos, le sigue mandando para la misma cantidad de planta y se está jubilando gente y esos cargos no se cubren, así que no sé, ese dinero dónde está. Claro, y se siguen tomando contratos y se siguen tomando becas en vez de nombrar gente. Mano de obra barata, para decirlo así, de una manera simple que se entienda, ¿no es cierto?
mano de obra barata. Ahora, porque la universidad sigue creciendo, ¿no es cierto? Sí. Crece en matrícula, crece en edificio, ahora está el observatorio también, entonces, bueno, ¿y quién trabaja? Becarios. Ahora, ¿han tenido la posibilidad de sentarse a conversar este tema con Tauber o con Molteni? ¿Han tenido alguna respuesta? Con todos ellos charlamos, conversamos, dialogamos, con todos. Con el presidente de la universidad, Fernando Tauber, con la contadora Molteni, con el prosecretario Lorente, con todos hablamos, y ya te digo, el argumento es ese, ¿no es cierto? No manda el ministerio la cantidad de dinero suficiente para pagar planta. Por lo mismo, argumentan ellos, tuvieron que jubilar a tanta gente con cargos altísimos, incluso muchos de los cuales, según ellos, eran muy viejos y hasta ni podían venir a trabajar, pero bueno, también les están pagando ese premio, entre comillas, que les dieron para que se jubilen. Sí, hablamos con todos, o sea, la instancia de diálogo, digamos, como agotada, porque, o sea, siempre subimos a hablar, cada acción que hacemos, una marcha, volvemos a hablar con ellos. Mañana va a ser la radio abierta y seguramente también intentarán o nos acercaremos y nos van a decir lo mismo, ¿no es cierto? Porque además ahora se inventó o se volvió a implementar, pero en realidad es un invento por esta cuestión de la cantidad de gente que tienen trabajador negro, los concursos. Pero los concursos son abiertos. Sí. Te podés presentar vos, se puede presentar mi vieja, mi hermano, mi hijo, o sea que no hay garantía de que los 800 podamos ingresar. Además, la mayoría de nosotros puede participar en concursos que son administrativos, ¿no es cierto? No técnicos, salvo alguien que estudie bibliotecología y haya justo un cargo de auxiliar para biblioteca y astronomía, como pasó, si no tampoco podés participar de concurso. Seguro. Y además siempre en la última categoría, que es la 7, y los concursos no son todos en la 7, y además recién van a ser en la segunda mitad del año. O sea que eso que dicen ellos, de los 100 concursos que iban a hacer este año, hasta ahora hay agua, ¿no es cierto? Ese discurso, esa promesa, esa fantasía con la que nos quieren convencer de que finalmente todos vamos a terminar pasando a planta. Sí, se puso también un listado en donde se presentaba la antigüedad de aquellas personas que estaban contratadas y los años de contrato, y eso serviría como puntaje también. Sí, 5 puntos te dan por eso. Ahora, fíjate vos qué contradicción, ¿no es cierto? Ellos, el sindicato, por ejemplo, ATULP, que es el sindicato no docente, no nos reconoce como trabajadores porque dice que no tenemos relación de dependencia. Ahora, esa planilla que nosotros tuvimos que entregar fue firmada por autoridades que reconocían que los que nos entregamos la planilla, porque en caso de que nos presentemos a concurso nos van a dar 5 puntos, tenemos relación de dependencia. A todos nos tuvieron que firmar la planilla en las facultades, acá el rector en presidencia. Entonces, por un lado reconocen y por el otro lado no reconocen. ¿No? Fíjate qué contradicción. Esperemos que mañana sea mucha la gente que esté en el lugar, informando, mucha la gente que... Sí, porque además estamos trabajando en conjunto y nos estamos acompañando, por decir, con la gente del IPS, que está en la misma situación. Además, ellos, por ejemplo, también llegaron ahí por un convenio que hizo la Facultad de Ciencias Jurídicas, con esa dependencia, para que los alumnos, algunos ya graduados incluso, hagan becas de experiencia laboral y están haciendo tareas administrativas, están pidiendo el pase a planta, así que los chicos también van a estar en la radio abierta. Estamos trabajando también con la gente del Teatro Argentino, que también está reclamando lo mismo. Bueno, o sea, ya como que está regionalizando el conflicto, ¿no? O sea, cada vez es más visible, por decirlo de alguna manera. Gracias por atendernos, Constanza. Gracias a ustedes por llamarnos. Estamos en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, en tu gimnasio, en tu camino. Estamos en el lugar donde vos estás. Keops FM 90.1